La idea de esta presentación, ¿cómo se llama? Es que todos puedan participar. Todos los que quieran hacer preguntas, por favor, ocupen el chat. Normalmente tengo el chat abierto y mientras voy presentando voy leyendo todo el tiempo cuáles son las preguntas que la gente tiene. Pueden ser preguntas súper generales, súper específicas, no se compliquen. A veces cuando hay preguntas que vienen más adelante, se van a responder solas en la medida que avance, como se llama, la presentación. Y a veces hay preguntas extraordinarias que bien vale la pena, a veces ni siquiera el tema que uno está hablando, pero que son tan buenas que vale la pena como desviarse un poquito para poder responderlas. ¿Ok? Esta presentación, tal cual dijo la Valentina, queda grabada y se va después a YouTube, para los que la quieran ver un par de veces, por si voy muy rápido, se les pasó algún nombre, no se preocupen, tienen todo el tiempo del mundo después para verla con total calma y para también poder compartirla si creen que a alguien más le va a servir. ¿Ok? Entonces el tema es cómo reducir el consumo de agua sin sacrificar verde y sin sacrificar belleza, porque de hecho esa es una pregunta que nos hace un montón de gente. Y pasa porque cuando empezamos todas estas campañas de reducción del consumo de agua, hay un montón de gente que nos ha llamado como súper asustada. O sea, en el fondo hay que tenerle susto a la escasez. Yo diría que si seguimos ocupando el agua tan irresponsablemente como la hemos ocupado hasta ahora, hay muchos motivos para tener mucho susto, claramente, porque el agua no alcanza para el nivel de gasto que estamos teniendo todavía. Pero si adaptamos y hacemos cambios, y eso tiene mucho que ver en la forma en que hacemos paisajismo, probablemente con el agua que tenemos vamos a pasar en el fondo, y obviamente vamos a tener que cambiar la forma en que hacemos las cosas. ¿Ok? Ahora, ¿por qué no hay que tenerle susto a la sequía desde el punto de vista del paisajismo? Porque la sequía no es una condición nueva, de hecho. Mucha gente como que escucha tal vez por primera vez hablar de esto de la restricción de agua, la sequía, cambio climático, o tal vez pensaron que esto no nos iba a afectar, pero lo real es que la sequía o la falta de agua es una condición muy común en la naturaleza. Pasa en muchos sistemas que el agua es súper escaso y de hecho prácticamente todas las fotos que vamos a ver son de sistemas donde el agua, la verdad que escasea mucho. Pero lo interesante es que si en el fondo nos preparamos, aprendemos y estamos dispuestos a hacer los cambios, probablemente la sequía es una tremenda oportunidad, aunque suene como el típico que hay que mirar como el vaso medio lleno, yo creo absolutamente que es una tremenda oportunidad para hacer un paisajismo, como de hecho de la foto que les estoy mostrando, que es el jardín de mi casa, donde de verdad uno puede hacer cosas inmensamente más interesantes que solamente regar césped, por si acaso, o de malgastar el agua. ¿Y qué es gastar mucha agua? Porque pongamos todos como en contexto para que entiendan un poco por qué a veces uno, entre comillas, como que se ensaña un poco con el pasto, que no es obviamente el único elemento que consume agua, pero el césped puede llegar a ser un gran gasto de agua. Para que tengan una idea, 1 metro cuadrado de ese pasto que uno ve verde espectacular, que le llamamos vallica o lolium, que es ese pasto finito, increíble, como ese verde bien ácido, puede consumir en un día de mucho calor en Santiago con total tranquilidad de 8 a 10 litros de agua en pleno verano, que es el pasto que más consume. Pero también podríamos tener una bermuda, que es un pasto mucho más rústico, es el que se ocupa a veces, por ejemplo, en las canchas de polo, o es el pasto que muchas veces sale como medio natural. Ese pasto es naturalmente mucho más rústico y uno podría tener 1 metro cuadrado de bermuda relativamente en buenas condiciones con alrededor de 4 litros de agua por metro cuadrado al día, por si acaso. ¿Ok? Pero 4 litros por metro cuadrado es, o 5, es finalmente una botella de esos bidones de benedictino. Entonces, cuando uno tiene una superficie importante, como podría ser un parque, la cantidad de agua que finalmente uno gasta regando césped es súper alta. Y uno podría hacer un paisajismo extraordinario desde el punto de vista estético, visual, etcétera, y ni hablar en términos ecológicos, desde el punto de vista de los polinizadores, las aves, etcétera, con 15 litros por semana, pero todavía podría ser menos. O sea, en vez de gastarme 5 por 7, 35 litros en regar una bermuda, yo podría gastarme 15 litros, que es menos de la mitad, en mantener algo parecido a esto.
Y todavía tengo muchas opciones de seguir bajando el consumo de agua con plantas nativas y con plantas exóticas, con 20 litros por metro cuadrado, pero tal vez no toda la semana, sino cada 15 días. O sea, uno podría bajar radicalmente el consumo de agua ocupando plantas que vienen de lugares del mundo donde la precipitación es baja y obviamente eso incluido Chile. ¿Ok? Ahora, esta cosa del consumo de agua es súper como relativo, porque obviamente para los que viven, por ejemplo, en la costa, en, no sé, pues en Maitencillo, en Viña, Concón, Valparaíso, Cartagena, Zapallar, La Serena, etcétera, en general los sistemas costeros son sistemas donde el agua dura más, porque producto de la demanda de la atmósfera, que es menor porque hace menos calor y es más húmedo, uno podría mantener un jardín todavía con menos agua que, por ejemplo, lo que yo necesito regar en Santiago. Y lo mismo para el césped, ¿ok? Pero en zonas costeras yo podría tener gran paisajismo con menos de 10 litros por metro cuadrado a la semana sin ninguna duda, ¿ok? Pero nos ha pasado mucho que llegan un montón de correos, sobre todo a la Valentina, de mucha gente súper preocupada porque en el fondo piensan que esta cosa de empezar a plantar otro tipo de plantas significa renunciar a la sombra, por ejemplo, porque a veces cuando uno imagina bajo consumo de agua, uno siempre piensa en cactus, en suculentas, pero a veces como que cuesta creer que hayan árboles que de verdad tengan un requerimiento de agua sustancialmente menor. Pero lo importante es que absolutamente no. Los sistemas de desierto, y estoy hablando de sistemas de 200 milímetros, 200 litros de agua al año, tienen árboles, y de hecho no solo en lugares como Arizona, por ejemplo, sino que en lugares como Chile, por ejemplo San Pedro, eh, Toconao, toda esa zona increíble, o incluso la zona central de Chile, donde en muchas zonas donde cae muy poca agua tenemos árboles como por ejemplo nuestros prosopis, nuestros algarrobos, etcétera. Pero claramente muchos de los árboles que vamos a tener que empezar a pensar en ocupar no son los árboles que habíamos ocupado hasta ahora, porque en general, producto de esta herencia europea que tiene que ver con este paisajismo que de alguna forma heredamos desde un concepto tal vez más inglés, más francés, más europeo, muchos de los árboles que ocupamos vienen de lugares del mundo donde llueve mucho más que en Santiago y donde además hay mucho menos radiación. Pero no hay que pensar que el hecho que plantemos árboles de zonas áridas significa, por ejemplo, que la sombra no es densa. Vamos a tener una sombra extraordinaria, pero probablemente la altura va a ser menor. Probablemente sean más anchos que algunos de los árboles que estamos ocupando ahora. Pero cuando hablo de una altura menor, no es que estos árboles tengan poca altura. De hecho, muchos de los árboles, como se llama, por ejemplo, que vamos a ocupar, son árboles que tienen con total tranquilidad 8 o 10 metros de altura sin ningún problema y tienen una sombra increíble. Fíjense en este grupo de mujeres debajo de un prosopis. Fíjense, tendrán 1,50 m de altura, 1,60 m, y miren cuánto árbol queda de la altura hacia arriba. O sea, la verdad que estos árboles son bastante altos, como se llama, y producen un montón de sombra. Pero el tema, claro, la pregunta es ¿cómo lo hago? Porque al final yo sé que existen las plantas, de alguna forma me lo dice todo el mundo, tengo que reducir el agua, pero el tema ¿cómo lo hago? Porque al final, ¿quién me enseña? Porque a veces falta un poco eso, ¿no? El conocimiento. Y la idea es que más que yo les dé recetas de plantas y les diga exactamente, es súper interesante empezar a observar cómo las plantas ellas mismas nos dicen que están adaptadas a la sequía, porque finalmente, aunque suene un poco cliché, pero la naturaleza es una maestra extraordinaria, de hecho, porque tiene 450 millones de años, me refiero a las plantas que salieron del agua, por decirlo así, resolviendo temas, entre otras cosas, por ejemplo, la sequía. ¿Ok? Entonces, la pregunta es, ok, parte de lo que hemos estado hablando tiene que ver con plantas, obviamente, y con plantas que están adaptadas a la sequía porque vienen de lugares del mundo donde la sequía existe. Pero la pregunta es, ¿de dónde vienen? ¿De dónde salen? Y eso es re interesante porque además de Chile, hay un montón de lugares del mundo donde hay un montón de climas que son muy parecidos al nuestro o igual de secos, o incluso más secos todavía, como California, el sur de Europa, el norte de África, toda la zona de Marruecos, es increíble. Australia, Sudáfrica, zonas montañosas, etcétera, zonas de Argentina, y me interesa especialmente zonas sudafricanas, zonas australianas, etcétera, porque tienen algunas de esas zonas una sequía un poco distinta a la que tenemos nosotros, y ya en el fondo les voy a explicar por qué, ¿ok? Y por qué me interesa tanto.
¿Y por qué es importante esta cosa como de ir a lugares distintos del mundo? Y eso tiene que ver con que, si bien muchos árboles o plantas están adaptadas a la sequía y a largos tiempos de sequía, hay que entender que no todas las sequías son iguales. De hecho, hay sequías que son de verano y hay sequías que son de invierno, y esto es súper interesante entenderlo, y ya van a entender por qué en la medida que vayamos pasando la clase. ¿Ok? Ahora, vámonos a un par de ejemplos porque queden súper claros. ¿Qué lugar tiene, por ejemplo, sequía de verano? La zona central y centro-norte de Chile. O sea, la sequía de verano es o ocurre en lugares de donde normalmente, como se llama, ocurre lluvia durante el invierno, pero durante el verano no cae absolutamente ninguna gota de agua. Y el ejemplo más claro es, por ejemplo, el norte chico, que expresa esas lluvias de invierno cuando ocurre el desierto florido. ¿Y por qué me importa esto? Porque a este tipo de plantas le vamos a llamar de ciclo frío, plantas que crecen durante el invierno y que están adaptadas a la sequía de verano. ¿Ok? Esto no pasa solamente en Chile, pasa en un montón de países distintos, pero toda la zona costera nuestra, el desierto costero de la zona centro-norte, es una tremenda fuente de inspiración, conocimiento y de plantas atómicas para ocupar en nuestra zona, incluso no necesariamente costera. Y es un sistema que cuando caen las lluvias de invierno se pone verde, se llena de flores, está espectacular. Octubre así y noviembre como el mes donde no se puede creer, septiembre-octubre diría yo, lleno de flores, pero son sistemas que después en verano no necesariamente van a estar tan emocionantes. Y eso es un tema, porque cuando uno piensa en hacer jardines adaptados a la sequía, tenemos que pensar en algún tipo de paisajismo que ojalá esté atractivo el año completo. Entonces, si tengo un grupo de plantas que solo están bonitas durante el invierno, tengo que pensar cómo lo hago con las plantas que no están, cómo lo hago para que no se vea feo en verano, que es obviamente cuando uno ocupa más los jardines. Lo interesante es que en muchos lugares del mundo este fenómeno de desierto florido o de sistemas de ciclo frío existe en un montón de lugares, como por ejemplo en California, que tiene un clima súper parecido al nuestro, que llueve en invierno, hay un verano bien caliente, como se llama, y seco, y en ese verano bien seco hay un montón de plantas que se adaptaron, y muchas de ellas van a tener una floración increíble durante la primavera, pero van a tener un verano que no es tan impresionante. Pero lo interesante es que en otros lugares del mundo ocurre exactamente lo contrario. El invierno es seco y el verano, si bien todavía es seco, es entre comillas húmedo, es cuando cae la lluvia. Y eso significa que hay un montón de plantas que, por ejemplo, ocurren en algunas zonas de montaña, en algunas estepas, etcétera, que reciben 200, 250 litros de lluvia durante 120 a 160 días. O sea, son sistemas que sobreviven con menos de 1 litro de agua por metro cuadrado al día, o menos, de hecho. Y eso es interesante porque son sistemas que tienen su floración o su crecimiento activo con un montón de plantas alucinantes durante los meses de verano, que es exactamente cuando muchas de nuestras plantas no tienen su mejor momento. Y por eso es súper interesante entender cómo este concepto de que la sequía puede ser en meses distintos. Y de hecho, fíjense en esta foto, que salvo sus sagaros, que son estos cactus increíbles, típicos cactus como de México, Arizona, esta foto que ustedes ven acá es un sistema que es muy parecido al nuestro, pero donde las lluvias caen en verano, o sea, tiene actividad de verano y tiene sequía durante el invierno, y por lo tanto es un sistema que funciona al revés del nuestro, que tiene lluvia en invierno y sequía en verano. Y eso está interesante, ya les voy a explicar por qué. Porque en el fondo hay que tratar de hacer paisajismo que de alguna forma tenga el mejor aspecto durante el año completo. Ahora, ¿qué es lo que uno aprende de la naturaleza? Y eso también es loco, que en general el paisaje de estos lugares no es homogéneo. Por alguna razón no hay árboles en todos lados. Por ejemplo, los árboles ocurren en algunas situaciones puntuales, y si bien la vegetación es más bien baja, como pasconal, etcétera, o pequeños arbustos, en algunos lugares súper específicos ocurre que los árboles se elevan, y en algunas zonas se pueden elevar hasta 8 o 10 metros sin ningún problema. Y eso es interesante porque en la naturaleza
naturalmente ocurre que a pesar de que llueve en forma como pareja, la orografía o el relieve que tiene los distintos lugares hacen que en algunas zonas, por ejemplo, se acumule mucho más agua que en otras, y eso significa que a pesar de que la lluvia es muy baja, en esos lugares donde la lluvia se acumula se produce un crecimiento más interesante, y eso es algo muy parecido a lo que ocurre, por ejemplo, a los que han ido a la zona Olmué, cuando uno se va por el camino de la Hormiga, la Cuesta de la Hormiga, que es de los caminos increíbles que tenemos nosotros acá en la zona central, que por alguna razón, cerro arriba, la vegetación es baja y bien gris, y cerro abajo, los árboles son verdes, de un verde intenso durante todo el año. Ahora están medio sufridos los pobres, pero normalmente bien verdes. Y eso tiene que ver por producto de la gravedad, en las zonas más bajas, el agua que cae de la lluvia baja por las quebradas, se acumula en los fondos de las quebradas y ahí tenemos árboles que pueden llegar a tener un tamaño bastante interesante. Y eso es interesante porque empiezan a quedarse como con el concepto de acumulación de agua lluvia y ya van a entender por qué. ¿Ok? Entonces, resumiendo, dos tipos de plantas adaptadas a dos situaciones distintas de sequía. Unas que se adaptaron a los lugares del mundo donde no llueve en verano, pero llueve en invierno, que vamos a llamar de ciclo frío, y otras plantas que están adaptadas a lluvias de verano, pero sequía de invierno, y esas plantas las vamos a llamar de ciclo cálido, y esas plantas tienen desarrollo, floración, etcétera, exactamente como en épocas opuestas, ¿ok? Y ya van a entender por qué es tan interesante, porque si, por ejemplo, la estrategia para capear la sequía se construyera solamente en base a plantas que sobrevivieran solamente con el agua de la lluvia del invierno en nuestra zona y estuvieran adaptadas al verano seco, probablemente ocurriría en espacio público-privado que tendríamos jardines durante el verano, durante el invierno, perdón, y parte de la primavera, absolutamente como el desierto florido, impresionante, llenos de flores, vida silvestre, polen, néctar, todos nosotros felices mirando cómo estos jardines se llenan de flores, pero ocurriría durante el verano, parecido a lo que está ocurriendo a ese pobre zorro, que no sé si está especialmente eufórico, porque el paisaje en el que él se mueve está absolutamente seco, producto de que en verano no cae absolutamente ninguna gota de agua. Entonces la pregunta es, ¿por qué no aprovechar estos dos sistemas adaptados a la sequía y hacer una suerte de mix con plantas de los dos sistemas para hacer algún sistema de jardines que ojalá tenga un invierno y una primavera impresionante, llena de flores, de colorido, de plantas creciendo, etcétera, y que aprovechen las lluvias del invierno, y un sistema de verano que con muy poca agua, porque sigue estando adaptado a la sequía, se ponga absolutamente espectacular cuando todos nosotros ocupamos nuestros jardines. Y eso es lo que se llama un sistema multicapa y un sistema multiciclo. O sea, un sistema que tiene actividad en épocas distintas, con plantas que están todas adaptadas a la sequía, pero que aseguran belleza, cobertura y provisión de alimento para la vida silvestre durante la mayor cantidad posible de meses. ¿Ok? Además, obviamente, del perfume. La pregunta es, ¿qué es lo que tengo que mirar para poder combinar distintos tipos de plantas? Porque, claro, hasta ahora pura teoría, un poco lo que les he contado siempre. La pregunta es cómo yo, que no sé nada, puedo ir a un jardín o un vivero y elegir las plantas adecuadas. Y de eso vamos a hablar un poco en esta clase, que tiene que ver con cuáles son las características o lo que me tengo que fijar cuando miro una planta en mi jardín, por ejemplo, o alguna planta que me guste mucho, o cuando voy a un vivero, para poder elegir bien esas plantas que, soportando la sequía, me entreguen belleza la mayor cantidad posible de tiempo. ¿Ok? Y también vamos a hablar un poco del suelo, que es súper relevante, porque como algunos de ustedes han podido ver, en Providencia estamos haciendo un montón de cosas muy extrañas con el suelo, y obviamente eso tiene una razón técnica súper sólida y es súper importante que la entiendan y que la repliquen, porque eso les va a ayudar a tener jardines mucho mejor adaptados. Observación. Imagínense que alguno de ustedes se toma vacaciones, por ejemplo, en agosto, septiembre, en una casa que está cerca de un acantilado costero. Si uno mira esto, se va a encontrar con plantas que están verdes en invierno, que es cuando llueve, que tienen una forma bastante achaparrada, que tienen ciertas flores y ciertas estructuras, y que de alguna forma se agrupan de una cierta forma, crecen unas cerca de otras, pero no de cualquier forma. Y van a ver que en agosto pocas flores, septiembre, octubre impresionante, noviembre bien increíble, y de ahí en adelante prácticamente todo desaparece y muchas de estas plantas incluso parece que estuvieran muertas porque están en latencia, en receso. ¿Ok?
Para los que vayan a la dormida, la misma cosa. Primavera, todo verde, espectacular, lleno de flores, todos los cerros verdes que no se puede creer. Y en la medida que va avanzando el verano, un montón de plantas que estaban verdes se colocan ocre. Donde hay poca agua, plantas chicas, fondo de quebrada, plantas mucho más grandes y de verde más intenso. O sea, verde intenso asociado a más agua, gris o plantas que se ponen color ocre asociado a sequía. ¿Y por qué es tan interesante esto? Porque cuando uno empieza a darse cuenta cuándo crecen las distintas plantas, y ya vamos a ver ejemplos, empieza a entender que el ciclo es una habilidad o una capacidad de las plantas que si yo la aprovecho bien, me va a permitir que ocurran cosas como esta, que cuando una de las plantas se pone horrible, fíjense en esta planta que está absolutamente seca, producto del frío, otra planta está tomando el lugar, ella se despertó, es una Watsonia borbónica, una planta sudafricana, que es de ciclo frío, que crece durante el invierno, y esa Watsonia va a ir ocupando el espacio que esa otra planta de alguna forma dejó libre porque está en latencia. Y lo mismo con los famosos narcisos, típicos juncos que le llaman esa planta que tiene un olorcito exquisito con una florcita blanca, ya la vamos a ver, que les gusta el frío, brota en invierno cuando empieza a llover, mientras que el cubresuelo que tenía alrededor con el frío se va a exactamente lo contrario, se va a dormir plácidamente. Y lo interesante de esta cosa del ciclo es que en muy poco espacio yo tengo la opción de poner plantas que en épocas distintas del año van a crecer, por lo tanto siempre tengo algún atractivo, y que en épocas distintas del año van a florecer o van a tener perfume o van a tener fruto y por lo tanto me alegran la vida, obviamente, y además de eso hacen que mi jardín sea vivo y como todas estas plantas vienen de lugares donde llueve poco, todas estas plantas de alguna forma van a estar adaptadas a la sequía. ¿Ok? Por si acaso, muchas de estas plantas están en la guía de plantas sustentables que hicimos con la Valentina. Mándales el link, Valentina, para que los que quieran lo puedan bajar. Hay un montón de plantas increíbles para que las vean. Un catálogo donde les contamos cuáles son de sol, cuáles son de sombra, cuánto crecen, de dónde son, para que ustedes puedan hacer sus mix de plantas. Ahí lo coloco en el chat para que le echen una mirada. Está en la página web de la municipalidad. Y ahí estamos con el tema del ciclo, ¿ok? O sea, las plantas en alguna época del año crecen, en épocas distintas, y si yo manejo bien, no hay problema, voy a poder poner plantas que adaptadas a la sequía crezcan en épocas diferentes. Pero el tema es que pasa mucho que cuando uno hace jardines, a veces ocurre que uno planta plantas y piensa que está ocupando como todo el suelo del jardín y normalmente queda un montón de suelo desnudo. ¿Y qué creen ustedes que pasa cuando queda tierra sin ocupar? ¿Qué es lo primero que aparece cuando uno no tiene todo plantado? En el fondo, el suelo totalmente cubierto de plantas. A ver si alguien le apunta y lo escribe en el chat. ¿Qué es lo que aparece y que es un gran dolor de cabeza? Tal cual, Milena. Maleza, o sea, Jimena, o sea, todos la tienen bastante clara. Veo que estamos, sí, estamos con bastantes jardineros, veo acá, Valentina. Se nota que jardinean, qué bueno, bueno, más entretenido. Claro, pasa que en la medida que uno hace, Belén, ¿cómo se llama? Un jardín y pone plantas, ¿cachai? Y queda espacio entre medio, ocurre que sale maleza. Y la maleza lo que te está diciendo es, yo aparezco en ese lugar donde tengo suelo descubierto, de alguna forma. Y cuando aparece maleza es porque existe la oportunidad de enriquecer o de plantar más plantas juntas, aunque suene raro. Y eso es una de las cosas que van a empezar a ver en Providencia, de repente unas plantaciones con una densidad que les va a parecer una locura, pero tiene que ver con un tema súper relevante que se llama arquitectura vegetal. La arquitectura vegetal tiene que ver con la forma de la planta, con la densidad, con la trama, vamos a ver qué quiere decir eso. Y eso quiere decir que cuando uno empieza a entender que las plantas no son solo la flor o no son solo cuando crecen, sino que son además cómo crecen, voy a poder entender que hay plantas, así como parejas compatibles, hay plantas que son absolutamente compatibles, inseparables y que se aman la una a la otra, y otras plantas que van a andar como el perro y el gato. O sea, al final muchas de las cosas que pasan entre los humanos pasan también en el material vegetal. ¿Y qué es lo interesante? Manejar el ciclo y la arquitectura es que yo voy a poder asociar o juntar plantas distintas que en épocas distintas del año van a tener algún atributo que me interese, que puede ser, por ejemplo, polen, néctar, flor, belleza, perfume, y voy a tener un jardín mucho más interesante, obviamente pensando en que estas plantas estén adaptadas a la sequía. ¿Ok?
La arquitectura vegetal tiene que ver esencialmente con la forma, si es piramidal, si es como columnar, así como un cohete, si es postrado, si es redondeado, si tiene una forma de V. Hay un montón de formas distintas de plantas, pero hay un tema súper relevante que tiene que ver con que la densidad del crecimiento y la arquitectura del crecimiento generan otro atributo de las plantas que hay que tener súper en mente, que tiene que ver con la trama. Y la trama tiene que ver esencialmente con la densidad de la sombra que esa planta proyecta, en cuánta luz deja pasar entre medio, porque así como deja pasar luz, va a dejar pasar otras plantas entre medio, y ya van a entender por qué. Y ese hecho que esa planta permita pasar otra planta entre medio me va a permitir hacer lo que se llama una comunidad multicapa y multiciclo. ¿Ok? Palos arbustos, palos árboles, palas herbáceas, etcétera. Todas las plantas tienen este tema de su forma. Cuando vayan y compren una lavanda, fíjense en la forma que tiene. Cuando compren un quillay, fíjense en la forma que tiene. Cuando compren una malvita del cerro o una fabiana imbricata, que es una planta chilena increíble, fíjense en su arquitectura, en la forma, ya sea en un jardín, en la naturaleza, y fíjense en la trama, en la densidad que tiene esa planta. ¿Ok? Manejar esto es súper importante, porque no sé a cuántos de ustedes les ha pasado que de repente uno va al jardín, compra un montón de plantas, como que las mezcla y una termina comiéndose a la otra y finalmente se muere y se seca porque la otra la cubrió. Eso es porque normalmente cuando vamos al jardín elegimos la planta porque es linda, pero nunca nos damos cuenta de cómo crece y qué tan densamente crece. Obviamente la persona que te la vende te debería asesorar, pero normalmente tampoco sabe. Y la gracia es que tenemos que tratar de ver cómo funciona esto para poder mezclarla. ¿Ok? Entonces, ¿cuándo miro una planta? Empezar a hacer memoria. ¿Cuándo brota? ¿Cómo crece? Súper importante. ¿Cómo la he visto? ¿Sol o sombra? ¿Cómo le va cuando le ha visto el sol? ¿Cómo le va cuando le ha visto a la sombra? ¿Qué tan rápido crece? ¿Cuándo florece? ¿Cuál es el color? Súper importante ver qué es lo que atrae. ¿Qué le pasa cuando otra planta la cubre? Y si desaparece o no, porque obviamente hay algunas plantas que desaparecen totalmente, como el dengue, que parece que se hubiera muerto con la primera helada, uno piensa que la planta se murió, y al año siguiente sale disparada y eufórica, y es bien extraordinaria porque tiene un polen y un néctar, sobre todo para muchas mariposas nocturnas, que también son súper, súper importantes. ¿Ok? Pero hay un temazo que tiene que ver con el color del follaje. Y eso es súper relevante porque estamos hablando de sequía. Y fíjense, ¿ven que hay alguna como distribución curiosa del color del follaje en esta foto? ¿Dónde hay más gris? ¿Arriba o abajo? O sea, todo el rato, Ivonne, Isabel, arriba. O sea, la pregunta es sencilla, pero es increíble como muchas veces uno ni siquiera, Verónica y Gloria, ni siquiera uno le presta atención a esas cosas. O sea, cuando uno va a un cerro o a la naturaleza y por alguna razón curiosa la naturaleza distribuye el material vegetal de una forma tan clara como esta, donde el verde intenso se va cerro abajo y el gris más gris se va cerro arriba, es porque por alguna razón las plantas tuvieron que elegir tener un color distinto, y eso se llama el color verde estructural dominante del follaje, por decirlo muy en sencillo. Y hay muchos verdes distintos, pero hay un verde que para todos los que trabajamos en zona árida, le tienen que prestar un montón de atención, y tiene que ver con el verde glauco o el verde gris. Por favor, los que se acuerden de plantas grises, escríbanmelas en el chat. Piensen en plantas que ustedes han visto que tienen un color súper gris. Traten de acordarse de nombre. ¿Qué plantas ustedes observan que tienen follaje gris? La lavanda, todo el rato, Esteban. O sea, la lavanda es como la cineraria. O sea, hay cinerarias que llegan a ser prácticamente blancas. Los olivos, el incienso, no sé si te refieres a la Florencia turífera, nuestra planta nativa, que yo la amo. Las salvias, no todas, pero hay muchas salvias que tienen follaje súper gris, para los que son buenos para los tallarines y les gusta la salvia medicinal. La menta, súper bueno. La menta efectivamente también no tiene un color verde como oscuro. La santolina, muchísimo. Los cenecios, todo el rato.
Los cotiledones, buena planta grasa. Cotiledón tiene una hoja súper gris, el eucaliptus. Fíjense también en el quillay. El quillay no tiene un verde oscuro, el quillay tiene un verde más bien glauco. De hecho, un color bien especial de verde. Yo diría, la cantidad de plantas, la cebolla, o sea, todas esas plantas, la festuca glauca, o sea, hay un montón de plantas que tienen un follaje súper gris y eso es albedo, la capacidad de las plantas de protegerse del exceso, ¿cómo se llama?, de radiación. El éter también, tiene el éter una planta, la perovskia, tantas plantas en realidad, la nepeta. O sea, esas plantas tienen una capacidad extraordinaria de deshacerse, por llamarlo así, de radiación. Tienen un montón de estructuras increíbles. Para los que les gusten los microscopios, entreténganse alguna vez mirando hojas de plantas grises en el microscopio, porque a veces un microscopio, obviamente si tiene uno electrónico no se puede creer, pero en los microscopios comunes y corrientes ópticos uno logra ver los tricomas, las criptas, o sea, todas las estructuras increíbles que tienen las hojas, gotitas de aceite, para ayudarse a perder menos agua, a reducir la cantidad de evaporación, etc. Eso significa en general no solo que las hojas van a ser grises, muchas veces las hojas son como más chiquititas, por ejemplo las hojas de un aromo, que son un montón de hojas chicas, hay mucho espacio entre medio de las hojas, porque eso significa entre más chiquititas soy, menos radiación recibo y por lo tanto menos me caliento, menos como que se llama evaporo. El Eleanus angustifolia, el olivo de Bohemia y las acacias cultiformes son un ejemplo extraordinario de hoja chica, la acacia cultiforme, y ultra gris. Y eso significa que vengo de lugares del mundo donde el sol pega como los dioses de fuerte, y sin embargo me adapté con hojas chicas y muy grises, muy glaucas. Entonces, claramente vamos a tener que pensar que una buena cantidad de los jardines que empecemos a hacer, como que se llama, van a tener que empezar a tener que tener follaje más gris, porque esas plantas, ese verde glauco, es una adaptación a la sequía. Y de hecho, ¿qué creen ustedes desde el punto de vista de la retención de agua? Imagínense que llueve en este lugar, que es la Cuesta de la Dormida, y esas son las cosas que uno tiene que ir observando. Esta es una calceolaria, perdón, que no se puede creer lo linda que es. ¿Qué creen ustedes desde el punto de vista de este suelo? ¿Este suelo retiene mucha o poca agua cuando llueve? O sea, yo diría, Sebastián, ni siquiera poca, yo diría que nada. O sea, el agua se va cerro abajo, y probablemente va a quedar una lámina de agua miserable en algunas de las grietas de esta roca, pero esta planta crece prácticamente en un muro vertical donde el agua no se queda, y sin embargo la calceolaria polifolia tiene un follaje, fíjense, o sea, yo ya ni siquiera diría que el follaje es gris, o sea, este follaje ya prácticamente es blanco, muy parecido, Milena, efectivamente a la santolina, donde está el nivel de radiación, está el nivel de sequedad, que la planta se adaptó con un follaje que la protege de la radiación como no se puede creer, y sin embargo tiene un crecimiento y una floración con prácticamente nada de agua, para que vean que uno puede tener realmente plantas increíbles con un consumo de agua miserable. Y esa santolina es de ciclo cálido, va a florecer, aunque no lo crean, durante todo el verano. Una maravilla. De hecho, este año estaban espectaculares en la dormida, por si alguien lo quiere ir a mirar. Y no solo la lobelia, perdón, la calceolaria, este es un poliachirus, una planta nativa también del desierto costero. Olvídense el perfume que tiene, y esa flor es de una delicadeza que no se puede creer, tiene una arquitectura además que es una belleza, y las moscas de las flores y algunas de nuestras abejas nativas simplemente la aman. Y así las altumerias, los salpiglosis, o sea, hay un montón de plantas nativas nuestras totalmente adaptadas a la sequía y que expresan, entre otras cosas, esta adaptación a la sequía con un follaje muy gris. Esta otra planta nativa, que es súper interesante para ocupar en zona costera y en zonas de Santiago, donde las heladas no peguen tan fuerte, a pesar de que en mi casa, que el año pasado hubo 6 grados bajo cero, Miss Solanum maritimum, que es una planta nativa nuestra chilena, espectacular, además fuente de alimento para la Caupolicana fulvicolvis, que es una abeja nuestra increíble. Este Solanum maritimum florece espectacular. Ahora, fíjense el tamaño de la flor. ¿Cómo definirían ustedes? ¿Esta flor es grande o es chica? Ultra chica, Gloria, porque en general
todas las plantas que vienen de sistemas, como se llama, adaptados a la sequía, en general tienen tendencia a producir muchas flores más pequeñas, porque tampoco se pueden dar el lujo de producir una flor gigantesca que va a evaporar una cantidad de agua increíble. Pero Joseph hace una aseveración que es súper importante y tiene que ver que efectivamente muchas de estas plantas producen flores muy chicas, pero una cantidad de flores, porque además cuando uno vive en un ambiente límite, estas plantas no se pueden dar el lujo que no las polinicen. Entonces hacen un esfuerzo impresionante por producir una cantidad de flores, una cantidad de néctar y una cantidad de polen que realmente es impresionante, y por eso los sistemas semiáridos probablemente sean de los sistemas que producen las floraciones más impactantes, al menos que yo conozca. Yo nunca he visto algo tan impactante como los sistemas semiáridos, y por eso me gustan tanto. Y entre otras cosas, los chilenos tenemos esta belleza que es la puya alpestris, que no se puede creer. Fíjense el tamaño de la flor, no es especialmente grande, la cantidad de flores simultáneas que esta planta produce, y ese color turquesa que realmente no se puede creer. Así que, para los que piensen que la belleza escasea en el ambiente semiárido, absolutamente no. Y esto me interesa mucho, porque esto tiene que ver con, ok, hablamos que hay plantas de ciclo frío, plantas de ciclo cálido, plantas que están adaptadas a sequías distintas, a las que tengo que observar de alguna forma la forma en que crecen, su tamaño, su arquitectura, su densidad, para ver cómo las puedo mezclar unas con otras. Pero normalmente hay un tema que tiene que ver con el suelo. ¿Cuántos de ustedes, por ejemplo, plantan sus plantas solamente en tierra? ¿A cuántos les ha pasado, por ejemplo, que plantan el ficus, un ficus adentro de su casa, que se les muere a pesar de que lo regan mucho? Y sean honestos, porque hay algunos grupos que dicen que a nadie, pero yo sé que el tema del ficus muerto dentro de la casa, como dice la Gloria, todo el rato. O sea, ¿no les pasa que es típico que uno planta plantas en tierra y finalmente, Jenny, tu ficus hizo caput, finalmente desapareció, producto de que la tierra tiene un tremendo problema que tiene que ver con drenaje? Y ahí viene una cosa interesante, esta cosa de observar la naturaleza, porque muchas veces uno tiene la fantasía, como se llama, de que muchas de las plantas que nosotros tenemos, muchas de ellas que vienen, por ejemplo, de zonas áridas, aman la tierra, pero si hay algo que a las plantas no les gusta, es el exceso de tierra. Y la tierra de hojas que sacan de nuestros bosques esclerófilos, además de ser un delito y además de ser gravísimo para nuestros bosques, no sirve absolutamente para nada. Así que por favor, no ocupar tierra de hojas que venga en esos sacos que uno compra en cualquier lado, por favor olvídense. Además de que no sirve, que es realmente un gran desastre, hacen un daño tremendo. Entonces, por favor, absténganse, porque además muchas de las plantas de las que vamos a hablar o de las que hemos estado hablando, estas de follaje gris, por ejemplo, de hojita chiquitita, vienen de lugares del mundo donde hay cualquier cosa menos tierra. Y les voy a dar un ejemplo súper concreto. El humus de lombriz, sí, Jenny. Lo más importante del humus, aunque no crean, muchas veces uno siempre tiene la fantasía de que lo que importa es como el humus, la cosa como física. Pero lo alucinante del humus y el compost tiene que, el bokashi también, que es increíble, fermentados, hay un montón de cosas, tiene que ver con que está lleno de microorganismos. Y eso es lo que más sirve, porque el origen de la fertilidad de los suelos, de la generación de materia orgánica, de exudados, de gomas, etcétera, que son los que mantienen las partículas del suelo agregados, etcétera, las producen hongos y bacterias. Lo que más necesitamos es microbiología, un suelo vivo. De hecho, el compost y el humus que hagan es extraordinario. No piensen que hay que agregar cantidades impresionantes. De hecho, muy poco humus repartido en muchas plantas es mejor que mucho humus en una sola, y tiene que ver con que mucha de lo que sirve ese humus y ese compost está en lo que no vemos, que es la microbiología. Pero ver para creer. Y acá vamos a empezar a ver cosas de Providencia también. Este es un proyecto en Sheffield. Vamos a viajar un poco, que nos viene bien con todo lo cerrado que hemos estado. Y es un sistema de jardines, de captación de agua lluvia, ralentizador desde la calle, construido en una cosa que es cualquier cosa menos suelo. De hecho, para construirse, lo primero que hicieron fue levantar el suelo que existía en el lugar, se sacó la tierra, fíjense cómo eso se está excavando, se sacó, y ya les voy a explicar por qué, y es muy parecido a algunas de las cosas que hemos hecho en Providencia, y esto
se rellena o se completa con una mezcla que se llama sustrato técnico, que es esencialmente piedra, arena y compost en porcentaje, que se lo voy a escribir en el chat porque esta es una de las preguntas que más hacen. 40% de piedra de media pulgada de 0.5 a 1 centímetro, más un 20% de compost. Y con eso vamos a hacer una cosa que se llama sustrato técnico, ¿ok? Acá está. Esto es lo que ocuparon en este lugar, que ocuparon un limo arenoso, pero es esencialmente algo muy parecido, como que se llama al maicillo, por llamarlo así, pero esencialmente es una mezcla que tiene un drenaje extraordinario. Y después ocuparon una capa de 10 centímetros de piedra, que es algo que también les voy a recomendar, pero eso tiene que ver esencialmente con reducir drásticamente el mantenimiento por la aparición de maleza. Y con eso se construyó esta mezcla de suelo, que díganme que no es bastante rara. O sea, ¿alguno de ustedes había pensado alguna vez en plantar su jardín, por ejemplo, o su macetero en una mezcla que es esencialmente piedra y arena y no tierra? ¿Cuántos de ustedes lo han hecho? Alguien dijo por ahí que había ocupado sustrato, pero claro, tú lo ocupáis en Bonsai, Joseph, porque tú cacháis que en la medida que, o sea, tú necesitas asegurar drenaje y un sustrato que tiene baja fertilidad, ¿cachai? Pero sí, pues, efectivamente en Bonsai el tema de la aireación es extraordinariamente importante. Y Connie, Carmen, ¿cómo les ha ido con el tema del sustrato técnico? Connie, demasiado interesante. Mira, la Connie pone, lo aprendí de ti y me ha funcionado increíble. Connie, que lata que no me podáis contar hablando, pero me podéis decir ¿cómo se llama? ¿En qué planta está funcionado también? Plantas de interior en vermiculita, fibra de coco, también funciona increíble, efectivamente, con perlita, etcétera. Pero bueno, lo alucinante es que esta cuestión funciona increíble. Fíjense, y en el sur, naturalmente, Gloria, en general, te diría que las plantas en el sur tienen bastante buen drenaje, naturalmente, no siempre es tan importante. Pero fíjense lo que está pasando acá. Imagínense este proyecto armado en espacio público en Inglaterra. Fíjense, esto se ve igual de patético que lo que hemos hecho en Providencia, que al final cuando uno arma los jardines la gente te odia porque se ven penosos, porque obviamente las plantas son súper chiquititas, pero es súper, súper interesante como rápidamente las plantas van creciendo a toda velocidad, lo mismo que va a pasar en Providencia. Y fíjense cómo finalmente las plantas cubren prácticamente totalmente. Fíjense cómo acá se nota esta capa de piedra. Fíjense en el tamaño más o menos que tiene, que está hecha para reducir la aparición de maleza, que es un tremendo problema, esto en Inglaterra. Y fíjense cómo a pesar de que este sistema no se riega, solo vive del agua lluvia que cae de las calles, y no se crean que llueve mucho más que en una ciudad como Curicó, por ejemplo, y esto no se riega durante todo el verano. Yo no veo que esto esté especialmente deprimido, y de hecho esto que ustedes están viendo ahora ocurrió después de, o sea, la foto anterior es del año más seco y caliente del que esta ciudad tenga registro, que no se podía creer, con un clima absolutamente parecido al de Santiago. Y esto es lo que ocurrió el año siguiente cuando el clima se normalizó, donde las plantas estaban absolutamente espectaculares, los árboles, todo increíble, la cobertura, y la verdad que es un jardín muy dinámico. Estas son épocas distintas, producto precisamente de que tiene esto que hablábamos de el multiciclo, la multicapa de estas plantas, como que se llama, que van creciendo en épocas distintas. ¿Ok? Entonces, está interesante. Una comunidad vegetal adaptada a la sequía que crece sin riego porque se, como que se llama, riega solamente con el agua. La piedra no se calienta mucho, por si acaso esa es una pregunta que nos hacen todo el tiempo y la verdad que no hay que preocuparse. Yo no sé cuántos de ustedes han caminado por un suelo de tierra, Alejandra, por ejemplo, en pleno verano, tú has caminado por la tierra a pata pelada, o sea, tú no, como que te impresionaría la temperatura que agarra el suelo también. Y la gracia de la piedra es que solo se calienta la parte de arriba, pero en general la piedra traspasa muy mal el calor. Y eso significa en general que solo abajo el suelo se mantiene súper fresco. Y yo te diría en general que cuando quieran ocupar, ¿cómo se llama? Almendra, eh, sustrato técnico, nosotros ocupamos en Providencia alrededor de 30 centímetros. ¿Ok? Pero volvamos a la presentación. ¿Qué es suelo finalmente?
Y eso es uno de los temas importantes que hay que abordar cuando uno hace paisajismo de zona árida, porque el suelo no es tierra, el suelo es una mezcla de muchas cosas, donde tiene que haber un excelente drenaje, porque las plantas de zona árida, y bien lo saben los que cultivan cactus, alguien puso por ahí que era su mezcla de suculentas, o sea, el que cultiva suculentas en pura tierra, que drena mal, la mitad de las suculentas se pudren, simplemente se van a podrir, porque las plantas de zona árida no soportan los problemas de drenaje, y por lo tanto alrededor de 20-30 centímetros va a funcionar impecable. Y suelo es piedra, arena, compost, puede ser un poquito de tierra y microbiología. Y la microbiología llega naturalmente, pero llega también mucho, como se llama, con el compost, el humus, el bocachi, que usted convidándose tierra con algún vecino que tenga, por ejemplo, un jardín súper añoso, que no le haya echado fertilizante químico, en zonas donde se acumulan un montón de hojas, llevar un poquito de esa tierra y convidárselas unos a otros ayuda a inocular con un montón de microbiología súper, súper importante para el crecimiento de los árboles. Y claro, es súper fácil cuando uno mira los libros. A mí me pasa mucho que cuando uno le cuenta a los alumnos, por ejemplo, en la universidad, y a mí me pasaba mucho cuando yo era universitario hace ya bastantes años, la verdad, como 30, que los profesores te muestran ejemplos, pero al final, claro, pasa que como que a uno le cuesta un poco creérsela, porque Inglaterra no es Chile, ni Alemania es Chile, ni hay Chile es Argentina. O sea, en general, ¿qué pasa cuando uno aplica eso? Y estos son ejemplos de cosas que hemos hecho en Providencia, que fueron los pilotos que nos dieron como la confirmación del plan que quería la alcaldesa para reducir drásticamente el consumo de agua en espacio público. Y fíjense, esto está en una calle en Providencia, en Jorge Mate. Fíjense acá cómo está construido este jardín. Debajo de esto hay sustrato técnico. Acá está nuestra capita de piedra. Acá están todas nuestras plantas. El resultado inicial bastante deprimente. No se ve especialmente emocionante. Muchas aprensiones de que las plantas se van a secar o que se van a morir porque se calienta la piedra. Muchas de las preguntas que nos han hecho ustedes. Y 6 meses después, ¿cómo se llama? Pueden ver que este jardín no parece estar especialmente triste. Y la función de la piedra, Leslie, tiene que ver con que 10 centímetros de piedra hacen que la probabilidad de que aparezca maleza baja radicalmente. Y eso es súper importante, porque para los que son jardineros, díganme, ¿a qué es lo que naturalmente uno le dedica más tiempo pensando en que tienen riego automático? Porque el riego, ¿cuál, si olvidándonos del riego, cuál es la actividad que más tiempo demanda en el jardín? O sea, Noemí, sacar maleza. Entonces, imagínate si uno hiciera, Carmen Gloria, un sistema de jardines donde uno reduce alrededor de un 95% el tiempo de mantenimiento. O sea, jardines donde realmente, por ejemplo, tienes que mantener una vez al mes o una vez cada 2 meses, sacar el poco de maleza que salga. Esa es la función, como que se llama, de la piedra. Y esta foto yo la amo. Esta es una vecina de Providencia. Eh, Se van a reír de mí, pero estos son para mí como hijos, entonces me la paso igual que para la Valentina, nos pasamos como pasando por los jardines, sacándoles, como se llama, fotos, etcétera, y fue súper lindo, como que se llama, eh, ver que la vecina, como ella misma dijo, se vestía del jardín porque el jardín le había cambiado la vida. Entonces, es tan lindo ver cómo le pasa eso a los vecinos, como realmente increíble, como el color que está ahí, las plantas, el perfume, nos cambian la vida y esto baja el consumo de agua en por lo menos un 80%. No fue la única experiencia que hicimos en Providencia. De hecho, todo este plan partió por una conversación que tuvimos con la alcaldesa el 2019, que ya había sido un año súper seco, y le planteamos que si no cambiábamos el consumo de agua, en algún momento no iban a racionar, y en eso la alcaldesa fue como súper visionaria, y nos pasó a la Valentina, a la Maca y a mí y al equipo Providencia, un montón de lugares distintos para hacer unos pilotos que tenían que ver con empezar a probar plantas y sistemas distintos de plantación para ver cómo podíamos reducir drásticamente el consumo de agua, porque finalmente era muy probable que nos pudieran racionar y obviamente tenemos una tremenda responsabilidad de ser pioneros en el ahorro de agua. Y lo que hicimos fue uno de estos pilotos que es un sistema multicapa y multiciclo, y por si acaso la tierra de hoja de quillay no es mala para las plantas, eso es un mito. Lo único que te diría, por favor, es que por ningún motivo, Ámbar, compres tierra de hoja de quillay que no sea de gente que lo maneja, porque imagínate lo peligroso que es, ¿cachai? Hay gente que finalmente termina destruyendo nuestros bosques esclerófilos
para poder, ¿cómo se llama?, hacer jardines, y eso no corresponde. Fíjense, bajo consumo de agua, muchas plantas distintas que florecen durante un montón de años y de meses, perdón, nativos y exóticos, donde nos importa mucho la continuidad de polen, la continuidad de néctar, la provisión de frutos, la provisión de semilla para las aves, donde nos interesa la cobertura para que la microbiología se sostenga con los fotosintatos, con el azúcar y los nutrientes que exudan las raíces. Y también nos importa mucho que los vecinos vean jardines que están lindos y emocionantes. Y acá partimos. Fíjense en este sustrato. Díganme cuántos de ustedes qué hubieran hecho ustedes con, y sean súper honestos, qué habrían hecho ustedes si hubieran visto esta cantidad de piedra en la tierra donde plantábamos las plantas. ¿No les parece como raro? O sea, Gloria, todo el rato. O sea, yo me acuerdo cuando yo empecé haciendo jardines, y por eso siempre digo que es tan importante estudiar, capacitarse y tener libertad de escuchar a gente que hace cosas distintas. Me acuerdo de cuando estábamos preparando el suelo, mucha de la gente pasaba y miraba y nos decían, pero ¿cómo? ¿Y no van a sacar la piedra? ¿Pero cómo? ¿Y van a plantar en esa porquería de suelo? Y claro, yo súper nervioso porque obviamente no es tan fácil al principio convencer a la gente, pero les decía, sí, crean en mí, esta cuestión va a funcionar. Fíjense que además, y acaban de entender el tema de la piedra, esto tiene una cosa súper rara, porque además de que está plantada en pura piedra, ni siquiera dejamos plantadas las plantas enteras. O sea, acá hay algunas plantas que la mitad de la planta quedaba como sin plantar. O sea, si ustedes ven que alguien les hace un jardín donde el suelo tiene pura piedra y donde el chistoso que plantó dejó la mitad de los panes fuera de la tierra, ¿qué pensarían ustedes? Siendo bastante indulgente que el jardinero, el paisajista o quien sea está absolutamente gaga. Y la razón de que esos panes quedan como relativamente asomados es porque pusimos esta capa, en este caso de 8 centímetros de piedra, como cubriendo todo el espacio que quedaba entre medio de las plantas y generamos, y tal cual, Noemí, probablemente que te devuelva la plata, ¿cachai? O sea, después les voy a mostrar una foto de la alcaldesa tiene harto carácter, pero es súper inteligente, pero en ese momento yo transpiraba, así cuando les fui a mostrar el jardín, pero miren por favor cómo se ve esto, realmente espantoso, lleno de piedra, y miren fíjense en la actitud corporal, o sea, este fue el día que le fuimos a mostrar a la alcaldesa cómo estaba este famoso piloto, yo siempre le agradezco porque realmente confió en mí, porque no era tan evidente, pero claramente su actitud corporal muestra que está al menos preocupada, diría yo, porque efectivamente el aspecto, como que se llama, de esto no me parece especialmente emocionante. O sea, fíjense, plantas enanas, pura piedra, o sea, tal cual, imagínense la cara que tenía. Pero me acuerdo como que me miró fijo, me dijo, confío en ti. Y la verdad que fue súper emocionante. Lo mismo en otros lugares, hicimos, Valentina, ¿cuántos pilotos el 2019? Hicimos 3 pilotos, 2 en Era, Romandía y uno en ya, Pucuro. Y después en y 2020 hicimos Jorge Mategormaz y los de Suecia. Y di la verdad, Rosa, ¿qué opinabas tú cuando dejamos todo esto lleno de piedras? ¿Creías en mí? Sí, yo tenía confianza porque había que cambiar de switch. Y sobre todo que a los pocos meses, como van a ver más adelante, las plantas ya empezaban a crecer mucho y muy rápido. Así Bueno, que por suerte. yo estaba Esto es esperanzada. a los 6 meses. Yo creo que, mira, cuando vieron esto al principio, yo creo que varios pensaron que estaba como así como al borde del precipicio. Esto tampoco es especialmente emocionante. Acá han pasado ya un par de meses, por lo menos las plantas no se murieron, que eso y prácticamente no se regaban. A los 6 meses ya es súper interesante ver que no se ven las piedras, más que en algunos lugares marginales, pero si se fijan, la cobertura, y esto es pleno invierno, supuestamente cuando las plantas crecen poco, era absoluta y completa. A los 7 meses ya empezaron a aparecer los primeros botones, la foto no es muy buena, pero estaban empezando a aparecer como las primeras varas con flores, así que yo estaba francamente eufórico cuando apareció la primera flor, y ustedes van a pensar que yo prácticamente dormía en el parque, pero sí, prácticamente dormía en el parque. Yo creo que iba día por medio a sacar fotos, tomar registros, mirar cuánta maleza salía, etcétera. Este fue el primer día, esto era pleno invierno, salió esa flor naranja, yo absolutamente en llama. Y fíjense lo que pasó cuando fuimos a brindar por el primer cumpleaños el 19 de octubre de
2020. O sea, lo que había terminado como un jardín no especialmente emocionante, donde era prácticamente pura piedra, donde las plantas no se veían, al año tenía una cobertura absoluta, no se había muerto prácticamente nada. Por desgracia tuvimos un poquito de vandalismo que fue bastante triste. A mí me da mucha pena ver cuando hay gente que se roba plantas porque nos roba a todos y eso es indignante, porque la idea del espacio público es que nos alegre la vida. Lleno de flores, la alcaldesa, ¿te acuerdas, Valentina, cuando comentó que nunca había visto tantas mariposas en Providencia, porque estaba lleno de mariposas, era impresionante, lleno de moscas de las flores, abejas nativas, o sea, realmente lo que había pasado en un año era impresionante. Y no solo en uno de los pilotos, sino que en todos los pilotos. Y la gente que al principio estaba súper escéptica, no podía creer que con tan poca agua, con pura piedra y con plantas enanas, en tan poco tiempo uno podía tener absolutamente lleno de plantas, totalmente cubierto, lleno de flores, con algo de perfume, con un montón de insectos, ¿cómo se llama?, volando. Y eso fue súper emocionante, porque la alcaldesa ha ido al vamos para que empezáramos a programarnos para el 2021 y el 2022 empezar a hacer lo que está diciendo la Karen acá, que es súper importante, romper un gran paradigma institucional, que la única opción de verde es poner pasto. Lo que estamos haciendo, lo que queremos nosotros y que queremos que también ustedes hagan es ahorrar la mayor cantidad posible de agua para, gracias Robert y gracias por asistir, para que podamos, como se llama, poder regar el pasto que necesitamos para jugar, para nuestros niños, para hacer picnic, para jugar pichanga, para jugar vóley, lo que sea, pero obviamente no podemos tener pasto por todos lados porque no nos alcanza el agua. ¿Cuál fue lo interesante de la información que sacamos de estos pilotos? Que podíamos bajar el consumo de agua un 80% sin ningún problema, e incluso más, de hecho. Que podíamos prácticamente abandonar los jardines porque tuvimos unos problemas de mano de obra. Yo no sé si ustedes vieron hoy día en el Instagram una aclaración de la alcaldesa que fue súper importante que le hiciera, porque Providencia y las comunas en general están con unos problemas de mano de obra feroces para los contratos de basura, reciclaje, áreas verdes, porque de verdad que las empresas no consiguen gente. Entonces, con esto nos adelantamos a todos los municipios. Vamos a empezar a hacer espacio público que de verdad baje radicalmente el consumo de agua y además la mano de obra. Y queremos que ustedes también aprendan y lo hagan. Por eso hay un montón de videos de cómo hacerlo también en Providencia. El crecimiento fue extraordinario. Aumento de la biodiversidad, pero además logramos un tema súper relevante que tiene que ver con cosechar agua, ¿ok? Y ya vamos a hablar de ese tema de cosechar agua, porque muchas veces cuando uno piensa en hacer paisajismo adaptado a la sequía, como que uno siempre se queda pegado con el tema de hay que bajar el consumo de agua, así como regar menos. Obvio, regar menos es súper relevante. El tema es cómo regar, que es otro tema. Muchas veces uno cree que lo hace regio saliendo a regar todos los días. No, es mucho mejor regar pocas veces con más agua que regar todos los días un poco, porque queremos que el agua se vaya lo más abajo, no queremos que el sol evapore el agua, queremos que el agua llegue a las raíces de las plantas. Y con este sustrato técnico y con esta capa de piedra, el agua claramente se va solo abajo donde las raíces lo necesitan, ¿ok? Y eso es súper, súper interesante. Pero existe un temazo que a uno se le olvida y que realmente es o puede hacer una tremenda diferencia y es parte de las cosas que es también encargo de la alcaldesa en todo lo que tiene que ver con infraestructura de espacio público, pero también un llamado a que ustedes empiecen a mirar el agua lluvia como un tremendo recurso. Y uno dice, pero ¿qué tanto? Si ya llueve tan poco en Santiago, es que no se imaginan la cantidad de agua que cae de un techo, la cantidad de agua que corre por las calles, que se va al Mapocho lleno de contaminantes y que no, ¿cómo se llama? Que no la aprovechamos en el fondo y tenemos que tratar de aprovecharla. Y eso se llama cosecha agua lluvia y es finalmente recrear un poco esta suerte como de fondo de quebrada, ¿ok? Y les voy a mostrar lo que pasa en mi casa, que es increíble. Fíjense en la bajada. No, lo que está poniendo la Evans ahí de regar a las 3 de la tarde en verano, no. Yo diría que nosotros, por desgracia, como municipio, todavía no logramos automatizar todo el riego. Hay un programa que aquí probablemente a unos 6 años más tengamos automatizado una gran parte del riego de la comuna y todavía
tenemos muchos contratos que no tienen otra opción que regar durante el día, pero tenemos que regar claramente a horas donde haga menos calor para evitar que el agua se evapore. A primera hora, temprano en la mañana, es extraordinario, o pueden hacerlo también a última hora en la tarde, pero a la hora donde más evapora no es la mejor idea, ¿ok? Ahora, ¿por qué me importa tanto esta cosa del agua lluvia, el agua lluvia, el agua lluvia? Porque fíjense lo que hace, y en este caso, en mi casa, el agua que cae del techo sobre este manzano de flor, que es un manzano que tiene una floración que no se puede creer, y fíjense en la diferencia abismante de tamaño de este manzano que recibe el agua de la lluvia con los manzanos que están en otros lugares del jardín. Fíjense, miren el tamaño de este, que tiene como 5 metros de altura, 2 metros de ancho, con este otro que es un palito, con este otro que también da pena. Se plantaron el mismo día, del mismo proveedor, la misma preparación de suelo, y la única diferencia que tienen tiene que ver con el agua que reciben desde el techo. O sea, si ustedes cosechan agua lluvia de un techo, de una calle, y la ocupan en su jardín, pueden mejorar radicalmente el crecimiento de los árboles, y por eso van a empezar a ver algunos arreglos un poquito más cristianos y sutiles que ustedes ven acá. Este lo hicimos con la Vale en el piloto del 2019. No alcanzamos a poner, ¿cómo que se llama? Una entrada un poquito más decente, ahora ya está colocada, porque partió la pandemia y todo el tema y no teníamos cómo ponerla, no teníamos gente, etcétera. Pero fíjense que aunque acá floreció, perdón, llovió, muy poco. Fíjense lo que está pasando con el poquito, acá ya había parado de llover, pero fíjense como la agüita de lluvia que está corriendo por la vereda, que, perdón, por la calle, que uno dice da lo mismo, si no es tanta, fíjense como toda esa agua está entrando a este macizo donde tenemos plantas, y de hecho probablemente no le sirva demasiado a esta planta que tal vez tenga un sistema radicular más chiquitito, pero los árboles que están plantados en ese lugar podrían, sin ninguna duda, sobrevivir de toda el agua que queda almacenada en el suelo, y en vez de mandar esa agua con contaminantes al Mapocho, donde muy difícilmente las bacterias van a poder comerse los aceites, los hidrocarburos, etcétera, estamos mandando esa agua al suelo, que como hay oxígeno, hay un montón de bacterias aeróbicas extraordinarias que van a hacer bioremediación, se van a hacer cargo de esos contaminantes y no se van a ir a nuestros cursos de agua, donde finalmente terminan contaminando las napas y el agua que nosotros también nos tomamos. ¿Ok? Fíjense lo que se hace acá en Arizona. Estos son otros sistemas de captación de agua lluvia, también de pavimentos, etcétera, donde todo el agua lluvia se está llevando a esta zona que está plantada con aloe para no tener que regarlo. Eso se llama también cosecha de agua lluvia. Y si se fijan, todo este parque acá que está en Arizona, perdón, está súper interesante, porque de alguna forma lo que uno ve es que toda el agua que cae sobre este pavimento, en vez de perderse en cualquier lugar, está entrando en este macizo que está un poquito más hundido, y por lo tanto esto recibe agua de lluvia y por lo tanto va a necesitar una menor cantidad de subsidio de agua de riego, y con eso va a tener un mucho mejor desarrollo. El agua lluvia es oro, así que para todos los que mandan el agua lluvia para afuera o la desaprovechan para la calle, etcétera, empiecen a mirarla con mejores ojos, porque es verdad que podemos hacer un gran cambio, y de hecho estamos haciendo obras interesantes en Providencia, y para los edificios nuevos, etcétera, estamos tratando de que incorporen la mayor cantidad posible de agua lluvia en el riego de sus jardines. ¿Ok? Temas importantes, van a ver que muchos de los árboles que estábamos ocupando en la comuna probablemente ya no los ocupemos más. Van a ver como árboles de la comuna van a secarse. Eso no tiene que ver con que no se estén regando o no se estén cuidando, por si acaso le prestamos especial atención y la comuna invierte un montón de plata, pero los liquiámbares, las hayas, los olmos, los haces negundo, los haces japónicos, etcétera, son plantas de lugares del mundo donde el sol pega más despacio, donde el aire es menos seco y donde hay más agua. Entonces tenemos que empezar a pensar en la nueva generación de árboles que vamos a plantar para nuestros hijos y nietos, que en el fondo van a poder lidiar con esta tremenda sequía. Algarrobos, chañares, eh, olivos, algunas coníferas, algunos cupresus, quillay, molle, tantos, pimientos probablemente, madroños. O sea, hay un montón de árboles que vienen de zonas donde llueve menos, y vamos a tratar de ocupar, como se llama, esos árboles para que obviamente haya sombra, lugares donde se posen las aves, etcétera.
Temas interesantes también tienen que ver con la selección del material vegetal. Acuérdense que hemos hablado de cuáles son las plantas, el color que tienen que tener, hablamos de suelo, hablamos de cosecha o lluvia, pero es súper relevante entender que hay que entender que no es llegar y elegir cualquier planta, no solo porque soporte la sequía, sino porque además si eligen bien, pueden hacer un cambio radical en la diversidad de la comuna. El encargo de la alcaldesa es que ella quiere jardines ecosistémicos, significa jardines que además de que los vecinos estén contentos y los vivan y los disfruten, que provean la mayor cantidad posible de condiciones benéficas para atraer la mayor cantidad posible de biodiversidad, porque hay un montón de organismos que dependen absolutamente de, por ejemplo, una especie. La mariposa del chagual depende del chagual. Si no hay chagual, esa mariposa desaparece. Entonces es súper importante, obviamente, que podamos plantar esas plantas porque queremos aumentar dramáticamente la cantidad de polinizadores, no solo la abeja de miel, que todo el mundo la conoce y la quiere, hay un montón de abejas nativas, 450, 460 especies descubiertas que son nativas de Chile, algunas de ellas endémicas, solo existen acá y estamos, después les podéis contar a los vecinos, Valentina, lo que estamos haciendo con la municipalidad para poder identificar cuáles son las abejas nativas nuestras que están llegando a los jardines, porque nos importa mucho empezar a ver cuáles son las combinaciones de plantas que más las atraen. ¿Ok? Entonces, no se trata solo de ahorrar agua, se trata de que los vecinos de Providencia y todos los que nos estén viendo, entendiendo cómo funcionan las plantas y cómo las mismas plantas te dicen cuáles podemos ocupar, más este tema de ocupar sustrato, nos transformemos en restauradores de nuestro planeta. Ya no se trata solo de plantar porque me gusta o porque es lindo, porque ahorra agua, también se trata de empezar a plantar porque cambia radicalmente la atmósfera de la ciudad y obviamente aumentamos la diversidad. Hay varias comunas, Francisca, que lo están haciendo. De hecho, nos ha tocado asesorar a otras comunas. Yo diría que fuimos de los primeros, la Florida también. Ahora estamos asesorando a, bueno, ahí les puedo contar la Valentina, hemos ido a la Asociación Chilena de Municipalidades. O sea, hay mucho interés en lo que estamos haciendo en Providencia y la alcaldesa dio instrucción de que todo el material que genere Providencia es de uso público para que la mayor cantidad posible de gente accedan a él y en el fondo lo puedan ocupar. O sea, es de mayor interés. ¿Qué pasa cuando vuelve la comida? Vuelven nuestros insectos y algunos de estos nativos. Miren por favor esta belleza. Esta es una abeja nativa nuestra. Miren el color. Miren eso, sí, yo no lo puedo creer lo linda que es. En un Eryngium paniculatum, una planta nativa que es una fuente de alimento bien extraordinaria que estamos plantando un montón en la comuna. Y miren esta belleza. Esta es una hembra de picaflor gigante, de colibrí en el fondo. Ella está anidando en una chupalla, en un Eryngium paniculatum, una de las plantas que vamos a ocupar. O sea, esta planta no solo provee de polen y de néctar, sino que le provee a esta ave en el fondo un lugar de nidificación. ¿Cómo no va a ser increíble hacer paisajismo que albergue tanta biodiversidad? Olvídense de volver a echar pesticida. Es encargo de la alcaldesa no poner absolutamente ni un pesticida, no más veneno, porque no tenemos derecho de envenenar a nadie, ni a nosotros ni a ustedes. O sea, basta de veneno. Pero para no ocupar veneno necesitamos restablecer el equilibrio. Y lo alucinante es que el equilibrio es muy fácil de restablecer cuando uno trae lo que se llama control biológico. El control biológico son insectos que depredan, que se comen las plagas. De hecho, muchas de las plantas que ustedes van a empezar a ver en la comuna tienen flores que son bien especiales, en el fondo, más chiquititas o no son como un tubito, son plantas que están pensadas para atraer la mayor cantidad posible de estos insectos que parecen abejas, pero son moscas, moscas de las flores, sírfidos taquínidos, que son alucinantes, y que entre otras cosas depredan pulgones, entre ellos algunos de esos algodoncillos que está diciendo la Mónica, porque sus larvas son entomófagas, se comen insectos, pero ellas, cuando son adultos, consumen solo polen y néctar, son absolutamente veganas, así que les vamos a tener que entregar esa dieta de polen y de néctar que necesitan para poder copular y reproducirse. ¿Ok? Para los jardines es un poquito más complejo. Isabel, el mejor dato es lo que ocupo yo en mi jardín para no ocupar veneno. Mojo un poquito el jardín en la noche, pongo, como se llama, unas hojas de repollo en el jardín y me levanto en la noche y saco millones de caracol y de babosa y obviamente se van al patio de los callados, las pobres. Pero
bueno, yo se la doy a mis gallinas y a mis patos, pero no sé si todo el mundo pueda tener un gallinero en la casa. Así que transformo esos amigos no tan simpáticos en huevitos de gallinas medianamente felices, porque felices del todo yo diría que no lo he logrado. ¿Ok? Restauración de suelo, cobertura, súper relevante. Abejas nativas. Cuando ponemos las plantas correctas, ellas vuelven a habitar nuestros jardines. Son una maravilla. Algunas de ellas son realmente una joya y una belleza. Esta es la que yo le digo la boloco, como que se llama, de las abejas nativas, porque yo no, o sea, realmente no puede ser más bonita, ¿no? Preciosa. Fíjense los colores, los pelitos que tiene, increíble, ¿no? Pero es súper específica en lo que esta planta come. ¿Ok? Así que ahí hay un temazo ahí de lo que tenemos que empezar a elegir. Así que acuérdense, cuando quieran reducir el consumo de agua, primero empezar a pensar en plantas que vengan de lugares del mundo donde el agua escasea. Acuérdense que el agua escasea en algunos lugares en verano, en otros lugares en invierno. Muchas de las plantas que soportan la sequía, te lo dicen, tienen colores más grisáceos, más olivos, más color olivo, más un verdes como medios amarillentos. Muchas de ellas tienen hojas bastante gruesas, muchas de ellas tienen bastante perfume, olor, como por ejemplo el romero, la santolina, etcétera. Los follajes glaucos, grises, blancos, etcétera, son un tremendo indicador. Muchas de esas plantas necesitan un suelo que drene como los dioses. Y eso significa que pensar en plantar en pura tierra muchas veces es un tremendo error. Tenemos que tratar de plantar definitivamente en suelos que tengan un excelente drenaje. No se olviden que no solo se trata de cambiar y reducir el riego, sino también de cosechar el agua lluvia. Toda el agua lluvia que cae de los techos, de las calles, etcétera, puede ser una fuente de agua extraordinaria para nuestros jardines, sobre todo para nuestros árboles, y puede significar que el crecimiento cambia radicalmente respecto de otra planta que no recibe ese subsidio de agua del techo. No miremos nunca la lluvia como un problema, sino como una solución. Y obviamente pensemos también no solo en la belleza, sino también en plantas que atraigan la mayor cantidad posible de biodiversidad. ¿Ok? La pregunta de la Karen es súper buena porque me pregunta por experiencia de árboles nativos para áreas verdes viales. Y esa es una re buena pregunta porque muchas veces pasa que uno tiene la idea, Karin, de que el hecho de que una planta sea nativa es como que va a crecer espectacular y que está perfectamente adaptado. Pero hay un gran problema en el fondo, que la condición de calle no es una condición que existía cuando evolucionó un maitén, por ejemplo. O sea, los maitenes se adaptaron a crecer cuando no existían ni siquiera los seres humanos. Acuérdense que en términos evolutivos, el ser humano no es originario de América, es originario de África, y cuando uno empieza a ver en términos como de llegada del hombre, o sea, los primeros asentamientos tienen menos de 25.000 años. O sea, el ser humano llegó a América hace nada. De hecho, muchas de las plantas que existen actualmente evolucionaron sin seres humanos, ni siquiera los conocían. Entonces, muchas de las condiciones que existen actualmente en la ciudad no tienen nada que ver con lo que las plantas conocieron y por lo tanto evolucionaron. Eso significa que quien te diga que lo nativo es lo mejor adaptado, eso es de una falta de libertad y pura ideología. Eso no es ciencia, es ideología. Y por eso es tan importante tener libertad. Ahora, lo interesante es que efectivamente hay algunos árboles nativos que soportan mejor la condición de borde calle que otros. Por ejemplo, yo diría que el quillay, Karin, si tiene muy buen drenaje, soporta bastante bien. Y te diría que el belloto del norte, siempre y cuando tenga, que eso es más complejo, porque es una planta que necesita una planta nodriza, no es llegar y plantarla en un suelo así nuevo, hay que construirle una condición. Te diría que el belloto del norte es un árbol que en condiciones urbanas funciona bastante bien. En Arizona, lo que vi, una cantidad de algarrobo puesto por todos lados y no estaban ni ahí con las espinas, como acá no nos dejan ocupar árboles con espinas porque alguien se puede pinchar, pero yo honestamente encuentro mucho más peligrosos los autos. O sea, yo he pasado mucho más susto en mi vida con autos que se pasan una roja, que casi me han atropellado, que no es broma, que se han pasado luces rojas o que no me han visto, ¿cachai? Que con espinas de los árboles, para ser honesto, y me la paso metido entre medio de los árboles. Eso quiere decir que no hay que tenerle susto a muchos árboles con espinas. Obviamente que hay que podar para que no queden a la altura de la cara, pero los algarrobos funcionan extraordinariamente bien en zonas de autos, que me tocó ver en Arizona con un nivel de tráfico bien impresionante.
Ahora, hay muchos otros árboles que soportan muy bien la condición de ciudad, las parkinsonias, las gleditzias, que no son nativos, el Celtis australis, bien extraordinario, la Ceratonia silicua, el algarrobo europeo, que tampoco es nativo. Así que hay que tener mucha libertad, y yo les recomiendo, además del libro Arbolado Urbano, que también hicimos con la alcaldesa Matei, para cambiar las especies, porque claramente las especies que teníamos en Providencia estaban respondiendo bastante mal. Los invito a que recorran la comuna y que vean los árboles que están impecables y los árboles que realmente lo están pasando mal. Los tuliperos, dejen de plantarlos, son un desastre. El tulipero no es un árbol para una ciudad como Santiago. El liquiámbar es súper rústico y soporta un montón de condiciones, pero tiene un requerimiento de agua que es súper excesivo. Así que tenemos que empezar a pensar que el tulipero, el liquiámbar ya probablemente no sean. Yo amo el plátano oriental, pero veo que producto de la radiación y de la sequedad del, árbol, del aire, no lo veo tan contento. De hecho, en su lugar de origen, muchos de los plátanos, sobre todo hablo por el plátano occidental que crece en Estados Unidos, crecen más bien cerca de los cursos de agua, no crecen como en la mitad de las rocas, o sea, necesitan algo de humedad. ¿Qué otro árbol extraordinario? Los olivos son medio sucios, pero a mí me encantan, pero no les va tan bien cerca de las calles, se llenan de, ¿cómo se llama?, de conchuela, etcétera. Hay algunos quercus, el quercus ilex es bastante bueno, tiene algunos problemas de fumagina, pero eso tiene que ver también con que tenemos mucho desequilibrio en la ciudad, producto de que muchas de las flores que ama el control biológico no existen en las ciudades, pero eso va a cambiar en Providencia. En la medida que vayan viendo esas plantas, van a ir viendo cómo cambia la salud de todos los jardines. De hecho, es bastante extraordinario ver cómo eso va cambiando. Ahí les copié Sigamos en con las el chat, preguntas. ahí les copié en el chat el libro del arbolado urbano. Hay alrededor de 35 especies. Muchas de ellas las estamos probando y los pilotos de los jardines las pueden encontrar. Por ejemplo, el Pyrus cayeriana, que la hemos estado probando desde hace muy poquito y nos ha dado súper buenos resultados, que es el peral de flor. Muy lindo árbol y muy bueno para calle. Tal cual. Cristóbal, yo anoté algunas preguntas de los vecinos Dale. que quedaron, te las voy a leer. Eh, Noemí pregunta si se puede cosechar el agua del lavado de los autos. Mira, en general los detergentes, diría que lo que no pueden ocupar nunca es cuando uno ocupa esos detergentes que son del terror, como por ejemplo el cloro o esos desinfectantes que a uno le llegan a llorar los ojos, pero la balosa, por ejemplo, es un detergente que es muy suave y que tiene esencialmente, es un fosfato. Es bastante bueno, no hay ningún problema, solo que llamaríamos aguas grises. No ocupen ni cloro ni ácido muriático y esas cosas. Mi mamá ocupaba cada cosa para limpiar, benzina blanca, hacer unas cosas horrorosas. Obviamente eso por ningún motivo. Pero si lavas tu auto, por ejemplo, con un lavalosa, que quedan impecables, yo siempre lo lavaba con lavalosa, tampoco soy tan exigente que el auto sea tan impecable, ¿cachai? Diría que no es un mayor problema. Ojo con el lavado de autos, porque ahí se ve la verdad que un montón de agua, así que ojo con eso. Otra pregunta, dicen que si existe alguna época ideal para realizar los trasplantes de plantas. O sea, yo diría en general que cuando uno trabaja con plantas de zona árida, muchas de esas depende mucho si es de árida de verano o árida de invierno en el fondo, ¿ok? Porque normalmente se hace el trasplante como al final de la época de receso, justo antes de que la planta crezca. Ahora, muchas de las plantas de zona árida tienen sistemas radiculares que regeneran pésimo. Entonces, muchas veces dicen, por ejemplo, eh, voy a trasplantar un quillay. Yo siempre les digo, honestamente, mejor planten otro, porque va a andar pésimo, porque es un árbol que le va muy mal con el trasplante. Ahora, me dicen, por ejemplo, voy a trasplantar una haya, y la haya en general, o los plátanos, o los robles europeos tienen súper buen trasplante en el fondo. Ahora, hay una pregunta que está muy buena que tiene que ver con el recambio arbolado urbano. Hay una estrategia, hay muchas estrategias, Karim, pero te diría que hay estrategias de enriquecimiento para posterior reemplazo, o sea, en algunas zonas para empezar a ver que vamos a empezar a plantar árboles como muy cerca de otros árboles, ¿cachai? Que tienen problemas sanitarios súper importantes, que están con pudriciones, etcétera, y que en algún momento vamos a tener que cortar, y vamos a hacer el esfuerzo de tratar de plantar antes para que de alguna forma, si bien ese árbol probablemente no tenga un muy buen desarrollo inicial, por lo menos para que ya esté relativamente asentado.
Hay un montón de árboles que se han ido muriendo. El estado del arbolado en Providencia, como de todo Santiago, es bien lamentable. O sea, yo les diría que estamos tomando más conciencia del arbolado. O sea, hemos hablado mucho, pero hecho poco. Yo diría que Las Condes, Providencia, en las experiencias que conozco yo, Vitacura también está haciendo cosas bien interesantes con llevar bien los levantamientos, saber con los códigos QR dónde están, cuáles son, qué problemas tienen. Por fin pudimos empezar a cambiar como esa obsesión que había con algunas especies que no iban a funcionar. Entonces yo te diría que va a haber recambio, replantado, van a haber cortes de árboles porque tenemos harto árbol muerto. En general, los tuliperos de Pocuro, que mucha gente ha reclamado, que hay tuliperos muertos y los asocian a los trabajos, pero había un montón de tuliperos que estaban muertos ya el año pasado, en el fondo, porque claramente no funcionan para este clima. O sea, hay un montón de cosas que se van a ir haciendo. Lo único importante, paciencia, mucha paciencia, porque efectivamente va a demorar mucho. O sea, es un proceso que tenemos que, obviamente, ir haciendo de a poco. No podemos hacer todo por temas como de ingreso, de municipal, no, obviamente es una comuna con buenos recursos, pero hay infinitas necesidades. Yo diría que eso sí, hay un gran encargo de la alcaldesa de bajar a toda velocidad el consumo de agua, porque de verdad estamos bastante cerca de que el agua de verdad nos empieza a faltar mucho. O sea, necesitamos que todos hagamos mucho ahorro de agua. Plantas nativas, Carmen Gloria, el vivero Pumagüía, la Mónica Musalem, que es la dueña, debería tener un parque en honor a ella, porque ha sido extraordinaria todo lo que ha hecho en términos de nativo. Juan Carlos Evensen, del vivero Chihualoco, Camino al Norte, la Anecam del vivero Pocochay, la Jimena Nasal del vivero San Gabriel, Ignacio García del vivero Puyalli, y tantos pequeños productores, la Janet Barra ahí, camino al norte, puro nativo en Los Ángeles. Hay muchos viveros extraordinarios que tienen plantas nativas, pero recuerden que ser nativo no necesariamente significa que está bien adaptado al lugar donde va a plantar. Hay que tener ojo con eso, ¿ok? Eh, Plantas para colibríes, nos pregunta la Susana. Los abutilones son espectaculares. La lobelia tupa, la lobelia excelsa, nativas, son bien extraordinarias. Las escalonia, que estamos plantando mucho, es una ultra buena planta para atraer colibríes, te diría. Los anigosantos también son súper buenas. Hay hartas en realidad. Ahora estoy pensando, se me dan los nombres. Almendra pregunta que ella retiró la tépica de su jardín y pregunta si debe hacer un mejoramiento del suelo para volver a plantar. Yo te diría, Almendra, que lo más importante es que en general muchos de nuestros suelos tienen el gran problema de que drenan poco. Y porque probablemente tú vas a regar más de lo que las plantas necesitan, porque uno tiene tendencia a tenerle un poco de fobia a la tierra seca, es probable que tú vayas a terminar pudriendo las plantas. Entonces yo te diría que le viene bien este tema de agregar sustrato técnico, por lo menos 10 centímetros, para que al menos en lo que se refiere a cuello y primeros centímetros, la raíz tenga algún sustrato que drene súper bien, ¿ok? Y sobre viveros de la región metropolitana que sean confiables, yo diría que no se preocupen que sean de la región metropolitana. Hay un montón de viveros que tienen despacho todas las semanas, te llevan las plantas, como que ha cambiado tanto el mundo con el tema del comercio electrónico, que la verdad que uno puede comprar en Pumagüía, Pocochay, Puyalli, y te van a llevar, como se llaman las plantas, probablemente multiplant, o sea, las brujas de Talagante. O sea, hay un montón de viveros que uno llama y te llevan las plantas. El acacio es un buen árbol para condiciones de sequía, de hecho. Depende, los acacios, una familia muy grande, de hecho, pero si estás hablando de la Robinia pseudoacacia está bastante adaptada a la sequía. Las heladas no son un tema. Yo diría que el único tema con las heladas, alguien pregunta, menos 5 grados en María Pinto, eso no es un tema. Obviamente hay que elegir plantas donde en su lugar de origen eso ocurra, ¿cachai? O sea, ojalá que no ocupes plantas que vengan de zonas costeras, por ejemplo, pero de zonas adaptadas al frío, de zona central o otras zonas del mundo, Arizona, etcétera, no hay ningún problema, California. Yo diría que uno siempre tiene que mirarlo en los manuales en los libros normalmente sale la resistencia a las heladas. Eso no es especialmente relevante. La pregunta de la Karin está buena. Tus preguntas, Karin, estoy cachando que tú eres media paisajista. Está preguntando cómo lograron generar a nivel municipal este cambio de chip.
Mira, yo creo que lo más importante, Karin, cuando uno quiere lograr cambios, primero te tienen que encontrar sólido. O sea, yo me acuerdo cuando tuvimos la primera reunión con la alcaldesa Matei. La alcaldesa Matei es una mujer súper inteligente y sabe un montón de plantas. Entonces, me hizo un montón de preguntas como súper al callo, y yo creo que se dio cuenta que el equipo que estábamos detrás de esto, con la Valentina, la Tere, la Gaby, etcétera, éramos gente que estábamos preparados, como que no estábamos improvisando. Y es un poco lo que nos está pasando ahora en Vitacura. O sea, estas cosas que les mostramos no son fruto de la improvisación. Todo lo que estamos haciendo en Providencia tiene estudio en terreno desde el 2019. Y llevar la fotografía y todas las mediciones de ese proceso, Karin, son súper relevantes, porque en el fondo para poder cambiar la mentalidad tú tenés que mostrar que esto resulta de alguna forma, porque si uno como que piensa que resulta, pero no tenés mucho que mostrar, o te ven débil, o técnicamente poco sólido, yo creo que es muy importante estudiar, ver referentes en el resto del mundo, que te vean que realmente está power, ¿ok? Pero complementando tu respuesta, yo creo que ha sido clave que los distintos equipos municipales se hayan sumado, porque si bien esto es parte como de la alcaldía, porque lo impulsa la alcaldesa, es importante que las distintas personas que intervienen en el espacio público se sumen y hayan entendido de que es un proceso y de que se va adaptando y cómo ellos pueden ayudar, porque sin la ayuda de todos los departamentos, de aseo y ornato, de áreas verdes, de la Y de los vecinos. CEPLAC, de infraestructura y sobre todo de los vecinos, todo este sistema no habría tenido éxito. Entonces, muy importante la colaboración continua de todos los equipos municipales y también de los vecinos. Oye, alguien pregunta ahí, ¿dónde puede ver algunos jardines? Si a alguien le gusta Instagram y se maneja como en esos temas, vean mi Instagram, que es @paisajismo ecosistémico. No todos los jardines son adaptados a la sequía, por si acaso hay un montón de jardines, como se llama, que son obviamente de zonas más húmedas. Así que por ahí alguien que había de Temuco y preguntó, también te va a servir a ti. No sé si eres tú, Karin, que esté preguntando de Temuco ya a esta altura. Me toca recordar. Ajá, claro, Temuco, ¿cachai? O sea, ahí tenéis algunas cosas que ahí también te podría servir, como se llama, pero @paisajismo ecosistémico tiene un montón de fotos de jardines, y damos un montón de recetas y también nombres de otros paisajistas que les puedan servir, ¿cachai? Para que puedan estar mirando en el fondo y les sirvan, y puedan sacar la mayor cantidad posible de información. Este taller que se va a repetir todos los jueves, porque normalmente nos escribe mucha gente y no dan abasto para hacerlos todos, pero tengan paciencia que vamos a ir sacando cursos, hay videos en la municipalidad. ¿Cómo que se llama? La Valentina ha hecho un trabajo de relojería haciendo los videos, ¿cachai? Espero que consigáis un modelo mejor, eso sí, Valentina, que, para que aparezca otra gente que no sea yo, pero si alguien quiere participar de los vecinos sería bien bueno, para hacer como videitos, ¿cachai? Para que la gente cache cómo plantar, cuáles son las plantas, hacer algunos lives, ¿cachai? Hay otras cosas bien choras ahí que estamos haciendo con la municipalidad, y como dijo la Valentina, este es un encargo como especialísimo de la alcaldesa y está súper encima. Entonces, créanme que vamos a hacer un montón de actividades y un montón de cosas para que ayudarlos a reducir el consumo. Así que nada, pues, súper Una emocionante. acotación sobre el contenido de los talleres. Es el mismo taller todos los jueves porque ese taller nosotros lo íbamos a hacer en las plazas, lo íbamos a hacer en distintas plazas de forma práctica y para enseñarles a ustedes todo lo que les ha enseñado Cristóbal, pero por producto de la pandemia lo tuvimos que cancelar y hacerlo online. Pero lo estamos haciendo todas las semanas porque hemos tenido mucha convocatoria y no alcanzaban todos los cupos tampoco para un solo día. Entonces, para que todos tengan acceso a esta información, lo estamos haciendo todos los jueves. Sí, le tengo eh, varias cuentas a la famosa Omicron, porque Ujú. estábamos listos para hacerlo en los parques que iba a hacer. Además, saben que el paisajismo tiene una cosa muy alucinante. Ustedes no se imaginan las cosas increíbles que pasan cuando hemos plantado con los vecinos, hasta romance. Gente que se conoce, que no sabía que vivía al frente o al lado, a una cuadra, que comparten mundo en común, se juntan, conversan del jardín, le hacen seguimiento. El jardín no tiene sexo, no tiene clases sociales, no tiene edad, o sea, le gustan los cabros chicos como yo, dijo el patúo, a los jóvenes, a los menos jóvenes, a los más viejos, o sea, el jardín es apasionante.
y genera realmente comunidad. Yo creo que es súper importante que empecemos a conocernos y a querernos más. Estamos muy distanciados todos unos de otros, es importante que empecemos a generar más lazos, ¿cachai? Y entre todos hacer de este un país mucho mejor. Así que nada, pues, eso está. Oye, en Jorge Mate, como puso la Valentina, hay un par de temas. En unas pocas semanas más, a partir del 15 o la última semana de marzo, vamos a empezar a plantar pocuro. Acuérdense que tener paisajismo sostenible no significa tener todo gris, piedra y feo. Por el contrario, significa que probablemente de aquí a un año, muchos de los lugares que ahora están del terror van a estar llenos de flores, insectos, mariposas. Ayúdenos, por favor, a cuidarlo. Cuando vean a gente destruyendo, robándose las plantas, saquen fotos, publiquen y enfréntenlo, porque de verdad es el colmo. O sea, son nuestros impuestos, nuestro esfuerzo, nuestro trabajo, nuestros jardines de nosotros, los ciudadanos de la ciudad, ¿cachai? Y los habitantes de este planeta. Así que, por favor, entre todos a cuidar y hacer de Santiago un mejor lugar para vivir, ¿ok? En la página de Providencia, podéis decir tú, Valentina, hay un montón de videos, más clases, hay clases que están en YouTube, hay un montón de información, por favor, métanse, intrusen ahí, porque hay un montón de cosas que están bien bonitas. La Valentina ha hecho un trabajo súper bueno ahí. Sí, igual cuando les mandamos la invitación para esta clase, les mandamos el link del manual, así que la mayoría de los vecinos ya lo deberían tener. Ahí en el Perfecto. manual está el paso a paso desde cómo se prepara el suelo, qué plantas pueden elegir, cuáles están adaptadas al sol, a la sombra, incluso si alguien no quiere pensar cómo mezclarlas, hay ejemplos de cómo ustedes las pueden mezclar y también están las direcciones de donde ustedes pueden ir a ver cómo se ven los jardines. Así que la guía está súper completa y cualquier cosa que tengan duda o consulta, nos escriben. Nosotros estamos ahí para ayudarlos. Y es encargo de la jefa, así que nos tiene cortito, como que se llama, para que de verdad entre todos hagamos, podemos transformar Santiago. Yo siempre digo, si nos ponemos las pilas, podemos transformar. A mí me da risa porque todo el tiempo le ando diciendo a la jefa y le digo, ya pues jefa, ¿cuándo vamos a partir con la campaña Providencia Parque Nacional? Y se ríe como nervioso, le digo, pero jefa, en serio, si todos los vecinos, todos nos ponemos de acuerdo y empezamos a cambiar radicalmente las plantas que ocupamos y a pensar más en naturaleza, podríamos transformar una ciudad en algo parecido a un parque nacional. Depende solamente de nosotros y de Santiago a Chile entero. Así que hay que puro animarse. El planeta lo necesita y nuestra alma también. Nada mejor que estar cerca de la naturaleza. ¿No es cierto, Valentina? Exacto, muchas gracias por su participación y como les dije, cualquier cosa nos pueden preguntar a nuestros correos que están en la página web. Muchas gracias. Absolutamente. Así que encantados de estar con ustedes. Gracias, Ricardo. Gracias, Nicolás. Que tengan toda una buena tarde. Gracias.